Parsight es una marca de herramientas de todo tipo que venden en Lidl, muchos la conoceréis. Acaban de sacar un pinpointer. ¿Podrá compararse con pinpointers de más de 100 euros? Quédate en este vídeo y lo vemos. Ya estamos en casa. La verdad no le tengo muchas esperanzas puestas por el precio que tiene. La caja nos explica un poquito, aquí está en español, que es una detección de 360 grados, lleva linterna LED integrada, podrá encontrar oro, plata, joyas y monedas en interiores y exteriores, detectan terrenos de arena y césped, en suelo y en montaña. Toma ya. Vale, pues vamos allá, vamos a estrenarlo, a ver qué tal va. Y luego, ¿qué más trae por aquí? Y luego le vamos a hacer pues las pruebas básicas. Bueno, la pila, a ver qué marca es. Vamos a usar la misma pila para todos los pinpointers. Una marca Maxwell, sinceramente yo no la conozco, caduca en 2029, entonces no debe de haber problema. Bueno, esto bastante bien. Es el típico. Bueno, por dentro lleva como una especie de antideslizante que puede venir bien. Bueno, entra bien, ¿eh? Entra bien y queda guay. Todas las herramientas de Parsight que yo tengo también en casa, tengo unas cuantas, le hacen este tipo de adornos, ¿no? Como si la herramienta estuviese musculada. Por eso yo creo que también eligieron a Axo Xenager para promocionar estas herramientas. Tiene simplemente un botón, trae una junta tórica para que sea resistente al agua, pero ya te digo, creo que el IP68 es unos 30 segundos, medio metro de agua. Bueno, es rapidísimo. Es rapidísimo. Esta luz, por lo que veo, la luz roja, se enciende cuando detecta el metal. Vibra bastante fuerte. Os lo digo porque vosotros no lo podéis notar. Y la luz me ha sorprendido, ¿eh? La verdad. Bueno, pues vamos a hacer una serie de pruebas. Voy a utilizar la misma pila para todos los pinpointers que tengo. La pila que viene de serie con el Parsight, excepto con el XP MI4 que lleva la batería incorporada. Vamos a empezar la prueba con este detector, que es el que uso actualmente. Voy a usar una serie de objetos de los que he encontrado. Son objetos más grandes, más voluminosos, más pequeños, más finos. Vamos a probarlos todos. Vamos a ir anotando qué da cada pinpointer. Vamos a comenzar con un pinpointer de unos 120-130 euros, el XPMI4. Lo vamos a poner en el 0. Yo lo tengo en sensibilidad 2. Creo que tiene 4 niveles de sensibilidad. Yo lo tengo en el 2. Y vamos a empezar con la campana. Ahí lo estáis viendo, 8,5. Vamos con la moneda grande. A 8. La moneda pequeñita. 4,5, un poquito menos. Voy a ponerle 4,25. Vamos con la bala. 5 centímetros. La de mosquete. 5,5. Vamos con la medalla, una medalla de aluminio bastante finita.
A 6,5. El anillo. A 2,75, no llega a 2,5, 2,75. Y el clip, que yo creo que es el que más le va a costar. Vamos a ver. A 3,5. Pues no le ha costado tanto. Muy bien, pues vamos ahora con el Profine de Minelab, Profine 35. Usamos la misma pila que nos traía el Parkside y antes de empezar vamos a darle toda la potencia que podamos. Vamos con la campana. Este detector está sobre los 100, 115 euros, un poquito menos que el XP y debería de pillarlo a 8,25. Un objeto grande, ¿eh? Casi igual que el XP. Vamos con la moneda grande a 7,5. Si sigue esta dinámica, el XP es mejor, pero por muy poquito, ¿eh? Vamos con la moneda pequeña a 4,25 el XP, el Minelab a 4. Vamos con la bala. $4,75. Siempre es un poquito menos, ¿eh? Bala de mosquete a 5. La diferencia no es muy notable, pero ahí está. A 5,75. Aquí ya se ha notado, ¿eh? Vamos con el anillo, que antes le ha costado bastante el XP, 2,75. A 2,5. Y el clip a 3. Vale. Perfecto. Bueno, vamos con un pinpointer de AliExpress. Un pinpointer que tendrá unos 7 años perfectamente, que dejé de usar porque me daba interferencias con un detector que tuve. La luz es algo pobre, ¿vale? Pero sirve. Este me costó en su día unos 10 euros, ahora pues estará más o menos igual o estará sobre los 15 euros, no creo que tarde, no creo que cueste más. Y llega a casa entre 5 y 14 días. Vamos a ver si merece la pena, aunque sea solamente para principiantes. A 3,5. Ya habéis visto la diferencia, le saca más del doble. A 3,75. Vamos a ponerle un poquito más, somos generosos. Vamos con la moneda pequeñita. ¿Cómo le cuesta? A 1,5. A 1,5. Madre mía. Vamos con la bala. Dos. La bala de mosquete. No puede ser, a 1,5. Detecta mejor la bala que la bala de mosquete. Vamos con la medalla. A 2,75. ¿Ves? Aquí está la diferencia. Este no tiene ni programas, ni sensibilidad, ni nada. Este es encender y nos ponemos en marcha. Está más limitado en ese aspecto. Bueno, aquí ya veis la diferencia más notable, ¿no? A medio centímetro. Prácticamente está tocándolo y no lo huele. El clip a 0,75. Y bueno, finalmente un detector de mano que cuesta muy similar a este de
de AliExpress, pero tiene IP68, se ve bastante mejor construido, mejor material, tiene una junta tórica aquí para que no le entre el agua, la luz es bastante mejor que la del pointer chino. Entonces vamos a ver si esos 12 euros, los 11,99, por lo menos superan a este. A ver si nos llevamos una sorpresa y está en valores cercanos a los pinpointers de marca. La luz es increíble, la luz lo que alumbra es increíble. Vale. Vamos. $4,5. Ya le gana al señor AliExpress, el Arnold Schwarzenegger. Vamos con la moneda grande. 4,25. Le sigue ganando. Con la moneda pequeña, un poquito menos de 2. Le voy a poner 2. Vamos con la bala. 2 centímetros. Vamos con la bala de mosquete. También 2 centímetros. Vamos con la medalla. A 2,75. Anillo. Igual. Y el clip. Exactamente igual. Por último vamos a probar el pinpointer a su máxima potencia, que es manteniendo el botón de encendido una vez y darle al botón hasta que se llenen las 3 rayitas rojas. Cuando se encienda el LED podemos usar el pinpointer a su máxima potencia. Ayer fue el famoso apagón aquí en Valencia y a nivel nacional y no pude ver esta parte hasta el día siguiente y me di cuenta de que no se había reencuadrado bien la imagen. Así que nada, vamos con la campana. Y parece que la está cogiendo a 6,25 y antes era a 4,5. La moneda grande la cogía a 4,25 y ahora la está cogiendo a 5,5. La moneda pequeña la cogía a 2 centímetros y ahora a 2,5, 2,75, 2,5. La bala, de cogerla a 2 centímetros, ahora la coge a prácticamente 3. La bala de mosquete la cogía a 2,75 y ahora la coge a 3. La medalla a 3,5. El anillo, de cogerlo a medio centímetro a 1,25. Y por último el clip, que lo cogía a 0,75 centímetros, ahora lo coge a 1,5. Bueno, conclusiones finales, es un pinpointer que está muy bien construido, pesa, la verdad, viene con su mosquetón, con su muelle, con su funda para llevarla en el cinturón, una junta tórica que nos va a proteger de un posible accidente si se nos cae el agua, tiene la pila incluida, una luz súper potente, una vibración bastante notoria, la señal acústica es muy alta y muy sencillo de usar. La verdad es que por 11,99 €, si estáis empezando, si tenéis ese pinpointer para renovar, yo no me lo pensaba. La verdad es que creo que he hecho muy buena compra. No le daba muchas esperanzas al principio, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo.
Yo le daba 4 estrellas sobre 5. No dudéis en suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós.